Reciban un cordial saludo de quien les habla Alexander Javier Acosta Villalba, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga, de la materia de Física Fundamental con su NRC 7839. El día de hoy hablaremos sobre principios fundamentales de las interacciones eléctricas. Mi tema es principios fundamentales de interacción eléctrica. Como una definición tenemos que la carga es de otras propiedades fundamentales de la materia. De hecho, dos de las tres partículas fundamentales tienen carga negativa. Los de electrones y positivos y negativos son objeto neutro, significa que tiene tantas cargas positivas de protones como negativas electrones. Si tiene la carga es porque hay exceso de una de las otras. Como los protones se encuentran situados en el núcleo de los átomos y los electrones en la corteza electrónica alrededor del núcleo, son estos últimos las partículas que pueden moverse entre los cuerpos. Si un objeto es negativo es porque ha ganado electrones y si es positivo es porque se los ha perdido, así como se les muestra en imagen. Electricidad elástica. Como electricidad elástica tenemos que la carga eléctrica que se encuentra en reposo en los cuerpos se denomina estática. Es la que se encuentra presente en las nubes de tormenta. Atraen objetos ligeros, se repelen o se atraen entre sí. Los cuerpos se pueden caracterizar por fricción, frotamiento, contacto, y la carga eléctrica es la propiedad de la materia que señalamos como causa de la interacción electromagnética. Propiedad eléctrica. Tenemos tres tipos de propiedad, que es la carga eléctrica está cuantizada. Existen dos tipos de carga positiva y negativa. La carga eléctrica se conserva. La unidad de la carga eléctrica en el sistema internacional es el coulomb, por la C mayúscula. Equivale la carga a 6,242 por 10 a la 18 electrones. Luego tenemos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de ellas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan matemáticamente. La constante K en el vacío es de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por Coulomb menos 2. La constante K depende del medio de la diferencial de la ley de Newton de la gravitación y suele expresarse en la función de otra constante denominada primitivamente eléctrica del medio de Epsilon. Como un modelo matemático de la ley de Coulomb, tenemos que, como se inició anteriormente, Coulomb realizó todas las mediciones en el aire, pero rigurosamente hablando con expresiones de la ley de Coulomb, que se estudia en este párrafo es el vacío, es decir, el espacio en que no hay una cantidad perceptible de un átomo, moléculas u otras partículas. Debemos señalar que la ley de Coulomb comprende el mismo tiempo en la definición de la magnitud y su fórmula es F de la fuerza es igual a la constante de la carga 1 por la carga 2 sobre R al cuadrado. La ley gravitación de Newton. La ley gravitacional nos dice que es la ley de la física clásica. Describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Fue formulada por Isaac Newton. Así, con todo esto resulta la ley de la gravitación universal. Predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masa 1 y masa 2 serán separados uno al cuadrado de una distancia. Como su modelo matemático lo indica, que la ley gravitacional universal es representada por la fórmula fuerza es igual a G masa 1 por masa 2 sobre R al cuadrado, donde que G es igual a 6,67384
por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2, donde que F es el módulo de la fuerza ejercida entre ambos cuerpos y su dirección se encuentra en el eje de ambos cuerpos. G es la constante gravitacional universal. Luego tenemos una semejanza y diferencia de la ley de Coulomb y la ley de la gravitación de Newton, donde que ahí se puede ver la descripción que se expresa en la fuerza de una carga Q1 y ejerce sobre una carga Q2, que nos dice que es la ley de Coulomb, y la ley de la gravitación de Newton. La descripción sería que expresa la fuerza que una masa M ejerce sobre otra masa M. Unas semejanzas es que actúan a distancia, ambas son de inversa al cuadrado, ambas son proporcionales a una cualidad del cuadrado de masa de la fuerza gravitatoria, y las diferencias se puede apreciar que la fuerza eléctrica es atractiva o repulsiva, la fuerza gravitatoria es solo atractiva, la carga eléctrica puede ser positiva o negativa, la masa es la cantidad positiva. Luego tenemos un pequeño mapa conceptual sobre el concepto del campo, definido por la intensidad del campo en cada punto, que es dinámico, el potencial en cada punto energético sobre el efecto sobre una partícula, fuerza es la que actúa sobre una partícula, y la energía potencial que se adquiere de una partícula. Luego tenemos la intensidad del campo eléctrico. Sea un cuerpo con una pequeña carga sobre el que ejerce en un punto del espacio una fuerza eléctrica F, llamaremos intensidad de campo eléctrico. En este punto notaremos como E al cociente. La carga, que debe ser pequeña, se llama carga de prueba, para que no perturbe en el campo en el que se le coloca. Por convenio, la dirección y sentido de la intensidad del campo eléctrico coincide con la fuerza que ejerce sobre una carga de prueba positiva. Presentación de los campos vectoriales. Los campos como el gravitatorio o el eléctrico, que están definidos por cada punto del espacio por una magnitud vectorial, se denominan campos vectoriales. Estos campos pueden representarse mediante líneas de fuerza. Una línea de fuerza tiene características al ser tangente todos sus puntos, como se puede apreciar en la imagen. Tipos de gráficas. Ahí tenemos tipos de gráficas que las líneas de fuerza nacen de la carga positiva. Se les llama manantiales de campo y terminan en las cargas negativas. Se les llama sumideros de campos. Cuando queremos que la representación sea útil para adquirir una idea de los valores de la intensidad del campo, se dibujan las líneas de fuerza puntos donde es mayor intensidad de campo. Campo eléctrico desde una perspectiva energética. La fuerza eléctrica conservativa es porque se centra depende de 1 sobre R al cuadrado. Por lo tanto, debemos asociarle una energía potencial a una carga colocada en un campo eléctrico. Solo actúan fuerzas conservativas de la energía mecánica en el cuerpo cargado se conserva. Como tenemos ahí una fórmula, W de F conservativa es igual a menos la variación de energía potencial es igual a la energía potencial inicial menos la energía inicial final. La energía potencial electrostática. La energía potencial electrostática o energía potencial eléctrica es un tipo de energía potencial que se mide en joules en el sistema internacional. La fuerza es del Coulomb y está asociada a la configuración de la partícula de un conjunto de cargas puntuales. En el sistema definido no se puede confundir como el potencial eléctrico, que el potencial eléctrico es medido en voltios. Una carga puntual. Para una carga puntual Q en representación del campo eléctrico E producido por una carga puntual K, que en la energía potencial electrostática se define como el negativo del trabajo hecho por la fuerza electrostática para llevar la carga desde la posición de referencia de R hacia una posición R. Matemáticamente es una integral de línea, donde que podemos ver R es la posición del espacio tridimensional
usando coordenadas cartesianas r de x, y y z. R es igual al valor absoluto, es el módulo del vector de la posición, donde que F es la fuerza producida por Q y E es el campo eléctrico producido por Q. Normalmente UE se considera como 0 cuando R referenciado es infinito. Potencial eléctrico. Al igual que cuando hablamos de la energía potencial gravitatoria, estudiamos de un cuerpo que se encuentra en una determinada altura de la superficie de la Tierra, adquirida por una determinada cantidad de energía potencial provocada por la acción de la fuerza gravitatoria. Modelo matemático del potencial eléctrico. Para esto debemos trabajar realizando una fuerza eléctrica cuando se traslada a una carga desde un punto A un punto B. Se puede expresar de la siguiente fórmula: WE de A hasta B es igual a la integral del punto B a por la fuerza es igual a E de L es igual a la variación de la energía potencial. La expresión se determina que solo es posible calcular diferencias de energía cuando la variación de la energía potencial y la energía potencial es un punto que siempre es un valor relativo. Luego tenemos el teorema de Gauss. Una superficie en un campo vectorial es atravesado por líneas de fuerza. Cuando mayor sea la superficie o mayor sea la intensidad de campo, mayor será el número de líneas de fuerza. En física, la ley de Gauss relacionado con el teorema de divergencia o teorema de Gauss establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay inferior en la misma superficie. La expresión matemática del teorema de Gauss. El teorema de Gauss establece que el flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga neta situada en el interior dividida por la constante dieléctrica del medio. Como se puede apreciar en la fórmula, es una I de electricidad es igual a la integral de SE que va desde ds hasta que sea igual a una carga de X, donde que IE es el flujo neto de la carga, E es la intensidad del campo eléctrico, ds es un diferencial de un vector de superficie, trozo elemental de la superficie, K es la carga contenida de la superficie y éxilo es la constante dieléctrica del medio. Campo creado por un hilo rectilíneo cargado uniformemente. Supongamos que el hilo conductor está cargado uniformemente. Si K es la carga total y L la longitud del hilo, definimos la densidad lineal de lambda. Como la carga por la unidad de longitud del hilo se calcula, lambda es igual a la carga sobre la longitud. Consideraremos que la magnitud de la superficie de un cilindro cuya eje coincide con el hilo cargado. Por razones de simetría podemos pensar que la intensidad del campo es perpendicular a la superficie lateral del cilindro, es decir, tiene la misma dirección que el vector superficie. Ahí tenemos las bibliografías. Continuando con la aplicación de principios fundamentales de interacción eléctrica, desarrollamos una aplicación de un circuito en un programa Proteus. Primeramente debemos de tener en cuenta ¿qué es Proteus? Proteus es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas las etapas: diseño del esquema electrónico, programación de software, construcción de una placa de un circuito impreso, simulación de todo el conjunto, depuración de errores, documentación y construcción. Luego debemos de saber qué es interacción eléctrica. Interacción eléctrica distingue lo que ocurre entre las cargas eléctricas en reposo, que es electrostática, de los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en movimiento, electrocinesia y magnetismo, como se aprecia en la imagen. Para dicha simulación tenemos las partes de la simulación, que está constituido por una batería de 9 voltios como fuente, una resistencia, 4 focos LED, un pulsador. Unas fórmulas para calcular la resistencia es la tensión de alimentación menos la caída de tensión en el LED sobre la corriente dentro de admisible del LED, que
donde sería la tensión de alimentación, que es la fuente de alimentación, que es de 9 voltios. La caída de tensión se le calcula mediante una tabla. Como se puede apreciar, la caída de tensión en LED, como en nuestro caso es de color rojo, es de 1,9, pero investigando en diversos libros sobre circuitos eléctricos, se puede apreciar que en un LED rojo está constituido de un rango de 1.8 a 2,3 voltios. Los cálculos en el LED sería que la resistencia, aplicando la fórmula, es igual a 9 voltios, que era la fuente de alimentación, menos 2,27 voltios, que constituimos por un amperímetro que medimos en la resistencia, sobre 2,2 amperios. La resistencia que nos da para los LEDs que circulen en los 4 LEDs es de 337 ohms. El voltaje total que debe circular en el circuito paralelo es de 9 voltios menos 2,27, que nos da un voltaje que circulará de 6,73 voltios. El objetivo a llegar en dicha simulación es el siguiente, como se puede apreciar en la imagen. Nos vamos a Proteus, donde que observamos los materiales que insertamos en la aplicación, que está constituido por una fuente de 9 voltios como una batería, una resistencia que está de 337 ohmios, los 4 LEDs que utilizamos de color rojo, que está constituido también en paralelo. El circuito está constituido por un pulsador. Luego mandamos a correr el programa para ver cómo se encienden los LEDs. Como podemos ver, ahí se encienden los 4 LEDs mediante el pulsador. Ahí está, que se prende y se apagan. Vamos a tenerlos apagados, cerramos el pulsador y está prendidos. Ahí están encendidos los 4 LEDs en el circuito paralelo. Continuando con el tema de interacción eléctrica, vamos a presentar los siguientes reactivos, que nos dice así. Como pregunta 1 tenemos que, dado el sistema de cargas de la figura, determinar la fuerza que experimenta. El conector sería que Q2, sabiendo que las 3 cargas se encuentran en el vacío y el sistema de referencia se expresa en metros. Determinar la fuerza, donde que se presenta la siguiente gráfica, donde que Q1 nos da menos 4 microcoulombs, Q2 es igual a 2 microcoulombs y Q3 menos 5 coulombs. Como datos no podemos trabajar en microcoulombs, debemos de transformar a coulombs, donde que sería menos 4 microcoulombs es igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Igual para la carga 2 microcoulombs es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y Q3 es igual a menos 5 microcoulombs, que transformado a coulombs sería menos 5 por 10 a la menos 6, donde que la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Podemos apreciar que, aplicando el principio de la superposición de las fuerzas, la fuerza F2 que actúa sobre Q2 será la suma vectorial, como se puede apreciar en la imagen, donde que F2 es igual a F de una distancia de 1 a 2 más F de 3 a 2, donde que calculamos que F1 de 1 a 2 es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia de 1 a 2 por el nu de 1 a 3, donde que F1 o F2 reemplazamos los datos, que nos da menos 2,88 por 10 a la menos 3 y de newton. De F a 3,2 para calcular las fuerzas sería de carga, la constante por carga 3 por la carga 2 sobre la distancia de 2 a 3 elevado al cuadrado, donde que reemplazando los valores de la constante de las cargas sobre la distancia nos da que una fuerza de 2 a 3 es de 5,62 por 10 a la menos 3 por newton. Y una fuerza sub 2, que sería la fuerza total, es la suma de la fuerza de 1 a 2
más la fuerza de 2 a 3, donde que la fuerza 2 es igual a 2,74 por 10 a la menos 3 newtons. La respuesta sería la opción 2. Vamos a presentar otro reactivo, donde que nos dice calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P entre dos cargas puntuales, cuyo valor son Q1 es igual a 9 microcoulombs y Q2 es igual a 4 microcoulombs, donde que tenemos que calcular la magnitud de la intensidad del campo. Ahí tenemos las posibles de respuesta. Como datos tenemos que Q1 es igual a 9 por 10 a la menos 6 coulombs, Q2 es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs, y la distancia que nos da en centímetros debemos transformar a metros, como 8 centímetros es igual a 0,08 metros, donde que aunque la distancia total sea 16 centímetros, se debe tomar solo 8 centímetros, puesto que a la mitad es donde que se localiza el punto P, por eso lo tomamos de 8 centímetros. Para obtener el campo eléctrico de la primera carga, va a estar hacia la derecha, será positivo. El campo eléctrico de nuestra segunda carga va a la izquierda, será negativo. Entonces decimos que ER es igual a E1 más, abrimos paréntesis, menos E2, como va a la izquierda es negativo. Por la fórmula esto será que ER es igual a constante de carga 1 sobre la distancia 2 más paréntesis menos la constante por la carga sobre 2 sobre la distancia al cuadrado. Ahí factorizamos la expresión que nos da que la ER es igual a K sobre la distancia al cuadrado desde K1 menos K2, donde que reemplazando los valores la ER nos da de 7,03 por 10 a la menos 6 newton sobre coulomb. La respuesta será del campo eléctrico es de 7,03 por 10 a la menos 6 newton sobre coulomb. Y un siguiente reactivo para la clase tenemos que dice un electrón de una masa M de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos y una carga de K menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs atraviesa un campo eléctrico uniforme a una velocidad inicial de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundos en la misma dirección y sentido de dicho campo. Al recorrer 4 centímetros su velocidad se ha reducido en la mitad, donde que debemos determinar la diferencia del potencial entre el producto de entrada y el punto en que su velocidad se ha reducido a la mitad. B. El potencial A en los 4 centímetros y el potencial en el punto inicial es de 60 B. Y C. El valor de la intensidad del campo eléctrico, como se puede apreciar en la imagen.